Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer un análisis de esta presentación de una mirada pedagógica al currículo nacional básico y al diseño curricular nacional básico. Queremos agradecer al Colegio Colpedagogo por habernos proporcionado esta presentación y también queremos agradecer la colaboración de la máster Dunia Mejía con respecto a esta presentación que vamos a analizar el día de hoy. Antes de comenzar con el análisis queremos invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les muestre las notificaciones cuando subimos nuevo material, nuevo contenido. Y también queremos invitarlos a que compartan el video con sus amistades, con sus compañeros, con todas las personas que ustedes consideren que puede servirles esta información. Sin más que decir, comenzamos. Cuando hablamos del currículo nacional básico y el diseño curricular nacional básico, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Bueno, lo primero en lo que debemos pensar es que es una normativa, ¿sí? Los profesores, cuando vamos a dar clases a las aulas, a nuestros estudiantes, nos regimos por un funcionamiento, por una organización, por procesos educativos. No hacemos lo que queremos, seguimos un orden para que haya uniformidad en la educación a nivel nacional. Por lo tanto, es una normativa para regular la organización y funcionamiento de los procesos educativos y actividades de la educación básica. Y dispone de técnicas, hay disposiciones legales, hay disposiciones administrativas. Entonces veamos de qué trata todo esto. Primero, ¿cuál es la conceptualización? La educación básica se orienta hacia la formación integral de los educandos y es obligatoria, es gratuita en todos los centros educativos oficiales. De modo que el Estado destinará fondos para el funcionamiento de estos centros. La Secretaría de Educación elaborará el presupuesto para que garantice el derecho a la educación de los niños y adolescentes. ¿Cómo funciona? Bueno, corresponde a la Secretaría de Educación, a través de sus correspondientes estructuras del nivel central, la organización, dirección, supervisión y evaluación de la educación básica a nivel nacional. Esto quiere decir que no estamos solos, que tenemos acompañamiento, ¿sí? Y pues también, aparte de supervisión, hay capacitación. A los profesores se les capacita para hacer una excelente labor. Las direcciones departamentales son los encargados de autorizar la apertura del tercer ciclo de educación básica. Las programaciones y ejecuciones en el nivel descentralizado corresponden a las direcciones departamentales, a las municipales, a las distritales de educación y a los centros educativos también. Esto nos ilustra el mecanismo de creación, conversión y clasificación de los centros educativos. Por ejemplo, están estructurados por niveles. Tenemos el primer ciclo, que comprende primero, segundo y tercer grado, y el segundo ciclo, que comprende cuarto, quinto y sexto grado. Y también tenemos el tercer ciclo, que comprende séptimo, octavo y noveno. Ahora profundicemos un poco más en esta estructura, qué podemos rescatar, qué podemos aprender de estos ciclos. Hablemos primero del primer ciclo. En el primer ciclo de la educación básica, el propósito esencial que tiene es desarrollar los aprendizajes y destrezas instrumentales. ¿Cuáles son sus áreas curriculares? Bueno, aquí podemos observar que tenemos comunicación, que abarca la lengua materna, el español, el inglés y la educación artística. A mí me llama mucho la atención que educación artística es parte de la comunicación. Esto es muy importante porque a veces cuando uno escucha comunicación solo se enfoca o se le viene a la mente la lengua materna, el español, el inglés, pero también la educación artística es parte del área curricular de la comunicación, porque como sabemos, una manera de comunicarnos es haciendo uso de expresiones artísticas. Muy bien, tenemos también el área de matemáticas, el área de ciencias sociales, que abarca la formación ética y ciudadana.
Y tenemos las ciencias naturales, educación física y deportes. Eso es en cuanto al primer ciclo. Luego tenemos el segundo ciclo. En el segundo ciclo, que sabemos que es cuarto, quinto y sexto, establece las bases conceptuales, académicas, esenciales y universales, sobre las cuales se desarrolla todo el aprendizaje posterior. Constituye un aprendizaje más sistematizado y diferenciado en cada campo del saber. Las áreas curriculares pues son las mismas, que tenemos comunicación, tenemos matemáticas, tenemos ciencias sociales, tenemos ciencias naturales, tenemos educación física y deportes también. Luego continuamos con el tercer ciclo. En el tercer ciclo, que comprende séptimo, octavo y noveno, en este ciclo ya se profundiza el conocimiento científico y tecnológico. Los niños pues ya están un poquito, ¿verdad?, más avanzados en edad. Estamos hablando de adolescentes de 12, 13, 14 años, que muchos de ellos ya son expertos en tecnología, usan la tecnología muy bien. Entonces, el tercer ciclo profundiza el conocimiento científico tecnológico y refuerza y amplía los contenidos curriculares de los ciclos anteriores. Prepara al educando para acceder al nivel de educación media. Esta parte me llama la atención cuando dice que refuerza y amplía los contenidos curriculares de los ciclos anteriores. Para mencionar un ejemplo, en el segundo ciclo se estudian fracciones, ¿sí? Pero también en el tercer ciclo se profundiza el tema de las fracciones, solo que es un poquito más avanzado. Porque se prepara al educando para acceder al nivel de educación media. ¿Cuáles son las áreas curriculares? Aquí tenemos también que comprende la comunicación, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, educación física y deportes y también tecnología. En cuanto al uso de las tecnologías de la información y comunicación, las TICs, se desarrolla en el primero y segundo ciclo. En el tercer ciclo se profundiza el área de tecnología. Aquí en esta parte podemos ver los ejes transversales del currículo nacional básico. Esto tenemos que manejarlo de memoria. Los ejes transversales son tres: la identidad, el trabajo y la democracia participativa. Eso es importantísimo. Ahora, aquí tenemos que hay jóvenes o hay adultos que ellos no pudieron ingresar, no tuvieron acceso a la educación regular, algunos no pudieron culminarlas. Quizás por problemas económicos, las circunstancias pueden variar de un joven a otro. Hay muchas circunstancias que se podrían analizar por las cuales ellos no pudieron ingresar o no pudieron terminar sus estudios. Por lo tanto, existe lo que se conoce como educación básica alternativa, que se aplica a jóvenes y adultos que no tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de terminar sus estudios o de ingresar. ¿Cuáles son los contenidos curriculares que se desarrollan en la educación básica alternativa? Son los mismos. La Secretaría de Educación informará los mecanismos de oferta de la misma. Y los centros educativos que implementa, pues, como sabemos, son los centros educativos oficiales, no gubernamentales. Vamos a continuar ahora con el modelo pedagógico. En este aspecto, en esta parte de aquí, el modelo pedagógico define el concepto de ser humano que se pretende formar, caracteriza su proceso de formación. ¿Qué clase de ser humano queremos formar los profesores? ¿Sí? ¿Cuáles son las características que queremos que ellos muestren? Bueno, el modelo pedagógico se enfoca en eso. El tipo de experiencias educativas para afianzar e impulsar su desarrollo, las interacciones entre el educando y el educador, cuál es la relación, ¿sí? Cómo se desarrollan las actividades educativas, cuáles son las experiencias educativas entre el educando y el educador, cuáles son los métodos, cuáles son las técnicas de enseñanza que pueden utilizarse para la práctica educativa. Todo esto lo estudiamos en el modelo pedagógico. ¿Cómo se implementa? Bueno, aquí tenemos varios aspectos que los vamos a mencionar. Tenemos primero que se define el perfil del educando, los instrumentos oficiales y operativos del diseño curricular nacional básico, luego el currículum nacional básico como la normativa a seguir, luego las actividades
formativas, multiculturales y plurilingües que se deben implementar según el diseño curricular nacional básico y las responsabilidades de la concreción del diseño curricular nacional básico. También tenemos los instrumentos de concreción en el aula, la atención a la diversidad y grupos poblacionales de manera transversal. Recordemos que en nuestro país no es lo mismo la zona urbana que la zona rural. Entonces tenemos que estar capacitados para atender la diversidad de grupos, la diversidad de población. Incluso en una misma aula, en la zona urbana, podríamos tener una diversidad de grupos. Según el artículo 41 del Currículo Nacional Básico y disposiciones del Currículo Nacional Básico, es de carácter o son de carácter oficial. El Sistema Nacional de Supervisión desarrollará acompañamiento pedagógico. Miren qué interesante esto. O sea que nosotros seremos capacitados, ¿sí? Tendremos acompañamiento pedagógico, supervisión. En otras palabras, tenemos un acompañamiento de parte del Sistema Nacional. En cuanto a la evaluación, el artículo 43 menciona que debe haber un acompañamiento técnico y pedagógico. Continuamos con la parte de los educandos. Sabemos que es obligatorio el ingreso de los estudiantes al ciclo correspondiente, ¿sí? Es obligatorio el ingreso en la edad establecida. Pero ¿qué pasa si alguien es menor a la edad correspondiente o sobrepasa esa edad? Entonces serán matriculados en el ciclo correspondiente de la educación básica. La gestión de la educación está enfocada en la demanda de aprendizajes con relevancia, calidad, eficiencia y pertinencia y equidad. ¿Qué significa esto? Tenemos que ser equitativos. No vamos a enseñarle más a un grupo y menos a otro grupo, es equitativo. Y debe ser de calidad también y con eficiencia. En cuanto a la gestión educativa, tenemos que establecernos objetivos. Deben ser objetivos medibles, objetivos alcanzables y establecernos un tiempo. Y también aquí en la gestión educativa no podemos dejar de lado la elaboración e implementación del PEC. Muy bien. Regresando a la educación básica alternativa, hace mención de características que debe reunir la gestión de los centros educativos de educación básica. Por ejemplo, los proyectos de investigación e innovación educativa, las lecciones aprendidas y experiencias exitosas y la rendición de cuentas. También la educación básica alternativa debe cumplir estos aspectos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que haya servido de mucho. Si aún no se han suscrito, aquí les dejamos el botón para que se suscriban y esperamos que puedan compartir esta información con sus amistades. Sin más que decir, queremos agradecerles por todo el apoyo que nos están brindando. Hasta luego.